Adelante, Augusto. Buenas con todos. Tenemos, como se ha anunciado, el trabajo que vamos a presentar sobre Chiravilla, una investigación que hicimos en el año 94, 95. Así que vamos a comenzar con el tema de las excavaciones arqueológicas que hizo Frederick Engel en ese sitio en el año 1956. En el año de 1954, Frederick Engel inicia sus labores arqueológicas en el Perú. En el contexto de esos años, las investigaciones arqueológicas se destacaban dos eventos, ¿no? Primero, la novedosa y exitosa metodología de la arqueología de los asentamientos, y en segundo lugar, el descubrimiento de un vasto y desconocido periodo precerámico en el Perú. Ambos sucesos abrirían las puertas a un nuevo y prometedor campo en la investigación arqueológica. En mayo de 1955, el gobierno peruano concede al investigador un permiso para conducir exploraciones en la costa peruana. El propósito de esta labor es registrar, ordenar e investigar los sitios cerámicos de edad temprana eh, que se encuentran pues, a lo largo del litoral, ¿no? Eh, En esta labor de reconocimiento en Yel a lo largo del litoral, ¿no? Para 1960 se había cubierto una faja costera de unos 5 kilómetros de ancho por unos 2.000 kilómetros de largo, extendiéndose desde el valle de Chicama en el norte hasta el río Camaná en el sur, siendo el objetivo del proyecto cubrir los 3.000 kilómetros de largo que tiene la costa peruana, a más de unir, ¿no?, los datos del litoral eh, ecuatoriano por el norte y los de la costa de Chile por el sur. Los sitios explorados tienen la característica de tratarse de montículos en donde la cerámica está ausente, ¿no?, a los que denominaba Engel como cerámicos. La labor en Chiravilla, realizada por Engel en 1956, no cuenta con una publicación específica. La información que conocemos procede de una publicación de 1955 que antecede a la intervención, otras de 1957 y 1958 que informan en general sobre los trabajos realizados, así como las de 1987 y 1988, publicadas por el CISA. En Chiravilla, Engel procedió a la apertura de 3 trincheras de exploración y varios pozos de prueba, excavando por niveles arbitrarios de 25 centímetros. Los objetos recuperados de la excavación o la zaranda eran clasificados en relación a las capas de donde procedían. Estas excavaciones revelan una estratigrafía para el sitio compuesta por 5 niveles. El nivel 1 contiene algunos artefactos atribuidos a la guerra con Chile y algunos tiestos decorados identificados como Lima temprano. Los niveles 2 y 3 muestran la ocupación más tardía para el sitio con cerámica temprana, y los niveles 4 y 5 corresponderían a gente que practicó la horticultura, pero que vivió en épocas prealfareras. Luego hace referencia al hallazgo de vegetales, artefactos líticos, implementos de hueso y madera, fiestos y textiles que son mencionados muchas veces sin una procedencia estratigráfica clara. Agrega además que resulta evidente que los tejidos están asociados al maíz y la cerámica y las telas entrelazadas se asocian a las capas sin cerámica. Asimismo, señala la existencia de un conjunto pequeño de casas construido con piedras grandes, formando unidades aisladas, además de paredes de bloque y plataformas de barro. Edward Laning, quien aún como estudiante participó a tiempo parcial en los trabajos de Chiravilla, publica posteriormente, en 1960 y 1967, algunos datos más. En estos va a sostener y desarrollar el esquema inicial planteado por Engel, denominando cultura chira al componente cerámico
el mismo que cubre al componente precerámico denominado cultura villa, presente en los niveles más bajos. Lanning aporta un estudio sobre la cerámica, definiendo en este sitio la cerámica inicial Chira para la costa central. De esta manera, argumenta que el sitio Chiravilla se dio una ocupación continua desde el precerámico tardío hasta el periodo inicial. Posteriormente, en Yale, para 1987, ubica cronológicamente al sitio Chiravilla dentro de lo que llama la fase 2 de la agricultura arcaica, haciendo mención a su subsistencia basada en los recursos marinos y el aprovechamiento de productos vegetales procedentes de los pueblos contemporáneos de valle o lomas, lo que indica un proceso de relaciones o intercambio y un fenómeno de excedentes, así como sobre la presencia de la cerámica, los entrelazados, los anillados, el maíz y la arquitectura monumental. Eventos importantes que, según el autor, van a marcar el fin de esta etapa neolítica y el inicio de un auge civilizatorio. Por otra parte, sostiene que las semejanzas entre los sitios precerámicos en cuanto a sus materiales, técnicas, hábitat y construcción serían consecuencia de estos contactos de intercambio tecnológico, generándose así normas comunes bajo un orden, autoridad y organización capaces de cohesionar las aldeas. Explica estos fenómenos a partir de analogía etnográfica, en las que las alianzas o confederaciones serían esenciales para la ejecución de obras de interés común y control territorial. Es importante señalar algunos hechos. El primero es que, aun cuando Engel no había excavado en Chiravilla, ya lo consideraba un sitio precerámico. Este es un esquema de implicancias teóricas que mantendría siempre, afectando a la objetividad de sus evidencias. Así es que, cuando no pudo identificar capas cerámicas y precerámicas en sucesión estratigráfica, argumentó que esto se debía a la intrusión de los niveles superiores cerámicos sobre los inferiores precerámicos. Sin embargo, considerando que los estratos se encuentran muy mezclados, en el caso de los textiles, aduce que podría tratarse de una fase de transición. Pero aún así, le resulta evidente que los tejidos se encuentran en las capas con maíz y cerámica, mientras las telas entrelazadas se recogen de las capas más profundas. Aquí hablemos un poco del proyecto que hicimos en el 1994. Este sitio arqueológico está ubicado en la falda este del Cerro Chira. Se trata de un montículo no mayor a 2 metros que ocupa un área aproximada de 10.000 metros cuadrados, destacando por su aspecto ceniciento de acumulación orgánica o basural. Este asentamiento se encuentra muy cerca al mar, protegido por una pequeña colina. Hay peñas y playas útiles para la pesca y recolecta marina. A 3 kilómetros al sur están los pantanos de Villa, muy rico en aves y vegetales, los mismos que se extendieron probablemente hasta muy cerca al lugar. En este proceso de intervención fueron abiertas 9 unidades de excavación, las que se ejecutaron siguiendo las capas naturales, aislando los elementos, ubicando tridimensionalmente los artefactos, observando las asociaciones y los contextos y recolectando los artefactos, ya sea directamente de las unidades como del material zarandeado. Producto de este proceso, observamos que todos los estratos culturales contienen arena, ceniza y carbón, estratos que diferenciamos a partir de los porcentajes de estos contenidos, lo que determina la coloración de las capas. Esta distinción permite discriminar el contenido que les corresponde. En consecuencia, nuestra investigación corrobora que el sitio se compone de 5 capas, evidenciando la presencia de cerámica en todas las capas. La capa A presenta disturbio en relación a la presencia de material moderno, como algunos artefactos correspondientes a la Guerra del Guano y el Salitre de 1881. En las capas B, C, D y E
tenemos la presencia de telas tejidas, así como telas entrelazadas. En las capas B, C y D, por otra parte, se demostró que el argumento de capas cerámicas y precerámicas en superposición estratigráfica no es válido para este sitio. Por otra parte, tenemos también artefactos de piedra como puntas, pundidores, piruros, cantos rodados con pigmento rojo, artefactos de hueso como agujas y cuentas, artefactos de concha como cuentas también y pendientes, soguillas o cuerdas, silos, fogones, hoyos de poste y alineamientos de piedra. A partir de 3 muestras de carbón vegetal, Beta Analytic nos entregó los resultados, donde expone una datación aproximada de 3.300 años antes del presente o 1.350 años antes de Cristo, ubicando con esto al sitio arqueológico Chiravilla dentro del periodo inicial o formativo inferior. El doctor Richard Burger, a quien agradecemos por este apoyo, nos comenta que estos resultados implican que el sitio Chiravilla es coetáneo con Mina Perdida y es más antiguo que Cardal. Pasamos al tema de los recursos, ¿no? Los recursos de subsistencia y los artefactos. De 394 muestras botánicas analizadas, compuestas por plantas cultivadas y silvestres, alimenticias e industriales, tenemos que del humedal procedieron vegetales silvestres como el carrizo, el junco y la totora. Son plantas de loma, las plantas de género Tillandsia, algunas de las cuales germinan en el desierto. Son plantas de loma y valle, la achira y la lucma. Pertenecen al valle costero, el algodón y la caña brava. Del valle medio procedió el pacay, el mate, la calabaza, el maíz presente desde el precerámico tardío y del que hubo un centro de domesticación en el área andina a partir de razas silvestres. El maní también presente desde la época inicial, planta de origen tropical y subtropical, muy usado en la preparación de chicha, y los pastos de uso industrial y procedencia diversa, ¿no? De valle, humedal, lomas y playa. Resulta evidente que estas gentes se beneficiaron de los productos vegetales procedentes de los valles y lomas a través del intercambio, así como de los recursos del humedal cercano. Los mamíferos identificados son lobo marino, lobo fino austral, perro, ballena barbada, marsopa, delfín y guanaco. Detectamos huellas de consumo en los huesos, clasificados en 5 tipos: cortes, fracturas, triturados, mordeduras y quemados. El lobo marino es el mamífero que más evidencias presenta. El análisis realizado, usando datos entre tipos de hueso y tipos de huellas, nos permitió acercarnos a la manera como se obtuvo y benefició una rica fuente de proteína animal. Por otra parte, los huesos del lobo fino presentan marcas de cortes y fracturas, aunque su caza fue menor. Los huesos de perro presentan marcas de cortes y huellas de carbonización, lo que significaría que fueron comidos. De la ballena barbada tenemos vértebras con cortes que habrían tenido la intención de retirar la carne del espinazo, aunque se trataría del aprovechamiento ocasional de algún cetáceo varado. Por último, tenemos el hallazgo del guanaco con huellas de consumo por marcas de cortes. A partir de 787 fragmentos de huesos, pudo identificarse las siguientes aves: guanay, chuita, gaviotín, gaviota, piquero, pelícano, patos, palomas, pingüino y cóndor. El consumo de aves se corrobora tanto por la concurrencia de restos óseos como por su correspondencia con especímenes exclusivamente adultos, sumado a las huellas de consumo, ¿no? Donde el guanay es el más numeroso, seguido por pelícanos, gaviotines, gaviotas y piqueros.
Creemos que el registro de cortes, fracturas y triturados obedece al tamaño de las aves y la dificultad de los descarnes y desmembramientos. Además, el corte total por lo elaborado de la factura respondería a la elaboración de algún artefacto. El resto de aves que registran una menor cantidad no se han encontrado huellas de consumo. La mayor parte corresponde a aves marinas, aunque debieron ser importantes los patos y palomas procedentes del humedal cercano. La presencia de cóndor andino no es casual. Si bien habita en regiones altoandinas, baja a la costa para alimentarse de los cadáveres de los lobos marinos y sus placentas. Entre los peces identificados tenemos tanto del dominio pelágico como del bentónico. Del pelágico costero tenemos la lorna, cojinova, anchoveta, jurel, bonito, sardina y raya águila. Del bentónico, la cabrilla, la corvina, el robalo, el toyo, la lisa, el coco, lenguado, chita, cachema y cabince. Esto nos indica que se practicó una pesca desde la playa arenosa o el acantilado rocoso, mediante anzuelos y redes, complementada con la pesca de cardúmenes en mar abierto con el empleo de embarcaciones, aunque objetivamente solo hemos encontrado restos de redes. El comportamiento estratigráfico muestra un consumo constante desde la capa E, con notorio incremento en las capas D y C, debido quizá al crecimiento del recurso ictiológico como el aumento poblacional. Pero en la capa B tenemos una disminución de la presencia de los peces habituales y un incremento de peces mayores, lo que debió incidir en un cambio de las técnicas de pesca. Estos cambios en el recurso ictiológico podrían deberse a cambios en las condiciones ambientales. De las variedades de moluscos y artrópodos que más se consumieron tenemos entre los moluscos pelecípodos o bivalvos, la Permitilus purpuratus, Mesodesma donacium, Semimitilus albosus, Choromitilus choros, Aulacomia ater y Argopecten purpuratus. Entre los moluscos gasterópodos o marinos o caracoles tenemos concholepas, Crepipatela sp, Acmeirae, Fissurella crasa y en general Fissurella sp, Thais chocolata y Thais aemastoma, Nasarius galli y Oliva peruviana coniforme. Estas dos últimas de uso ornamental. Y entre los artrópodos crustáceos de Capoda rotantia, el Platyxanthus orbini y el cáncer. Las demás especies identificadas deben su presencia a fenómenos accidentales. La recolecta debió ser manual, sobre todo para las especies del supralitoral. En el medio litoral, la captura pudo ser a mano o mediante rastrillaje. Para las especies del infralitoral, debió hacerse mediante buceo. En el caso de los crustáceos, pudo utilizarse cangrejeras o naces. Finalmente, debemos mencionar que en todo el material malacológico y carcinológico no se ha observado rastros de exposición al fuego, razón por la cual la forma de consumo habitual debió haber sido crudo. En cuanto a los fragmentos de cerámica, estos fueron analizados por su pasta, superficie y manufactura, así como por su forma. Del análisis de las pastas resultó evidente que las vasijas fueron confeccionadas con el mismo tipo de pasta y aparte del color mantienen un alto promedio de características comunes. La manufactura evidencia el uso del método de enrollar. El procedimiento utilizado para su cocción fue a fuego abierto. El análisis por su forma determinó los siguientes tipos: vasos, cuencos, tazones, ollitas y ollas. El fragmento decorado procede de la capa C. Su pasta se clasificó como miscelánea.
Su superficie interior y exterior está pulida y engobada de color marrón oscuro. El perfil del fragmento corresponde a un cuenco. Tiene un diseño exterior efectuado por incisión y punteado, ¿no? Es el último ejemplar que aparece en la figura. Asimismo, podemos señalar que los fragmentos de cerámica llana de probable función doméstica corresponden al estilo Chira y el fragmento decorado de presunta función ceremonial correspondería al estilo Colinas. Las muestras analizadas en cuanto a los textiles, ¿no?, corresponden a tejidos llanos presentes en 3 variedades: 1x1, reps de urdimbre y 2x1. Entrelazados tenemos 2 variedades: el entrelazado de una urdimbre y el entrelazado de pares continuos. Esta última con 3 variantes: pares continuos simple, pares continuos en espiga y pares continuos con doble trama espaciada. Tejidos de lazada. Tenemos 2 variedades de lazada simple y de lazada venecia. Un trenzado con técnica similar al de las esteras, en este caso un tejido de la variedad 1x1, confeccionado en hiladas diagonales con fibra de algodón blanco. Redes con 2 variedades, ambas con técnicas de anudado, una de nudo simple y otra de nudo cabeza de alondra. Además, 4 cordones y un ovillo de algodón de color rojo. Las variedades de entrelazado y enlazado muestran destreza en la confección. Esta técnica textil viene del precerámico y llega al periodo inicial, coexistiendo con el tejido, lo que nos sugiere que estas fueron complementarias más que secuenciales. Por otra parte, el tejido llano es una tradición que viene del precerámico y florece en el periodo inicial, constituyéndose en la base del posterior desarrollo de la textilería andina. Respecto al uso de pigmento rojo, hay registros desde el precerámico. Es un proceso que implica extracción, preparación y aplicación, el cual se daba mayormente por frotación, es decir, de manera superficial. Vamos a hablar brevemente del análisis del proceso ocupacional. Respecto al análisis estructural de los estratos, observamos como característica común a todas las capas que estas son el resultado de deposiciones continuas y cotidianas de desechos de consumo a lo largo de espacios de tiempo, entendiéndose a estos procesos de deposición como eventos cíclicos o generacionales, en las que están involucrados restos orgánicos, así como restos de artefactos. Detenida esta constante deposición, la capa va a ir adquiriendo consistencia y particularidad debido a los factores ambientales y humanos. Tenemos aquí que el conjunto de desechos de consumo, compuestos por restos orgánicos, vegetales y animales asociados, conforman un contexto referido a la economía del grupo, a sus recursos de subsistencia y a la dieta de los pobladores. Asimismo, la serie de restos de artefactos, cerámica, textiles, líticos y otros asociados componen también otro contexto vinculado a los usos y costumbres, la tecnología y el tipo de actividades de subsistencia que se realizaban, a todo lo cual se suman los alineamientos de piedras, los hoyos de postes, los hilos y fogones, que asociados nos expresan un tercer contexto relacionado con las soluciones de establecimiento, adaptación y residencia. Todos estos contextos contribuyen a mostrarnos al sitio como una aldea marítima, un lugar donde las gentes aprovecharon los recursos marinos, pero además se aprovisionaron de recursos provenientes de otros ambientes geográficos. En cuanto a la organización económico-social, podríamos señalar que en el caso de Chiravilla
nos permite una visión del periodo inicial desde una aldea costera, cuya subsistencia se basaba principalmente en las actividades de pesca, marisqueo, caza y recolección de productos marinos. Este conjunto de recursos, además, se habría constituido en medio de intercambio interaldeano, beneficiándose con los productos externos procedentes del humedal, de las lomas y del valle. Es decir, funcionaba un sistema de intercambio entre los productos del litoral con los de lomas y valles. Para esto, en los valles de la costa central debieron surgir asentamientos agrícolas con sistemas de regadío y, consecuentemente, un crecimiento de diversos recursos vegetales, así como una mayor disposición de recursos animales, lo que redundaría en un incremento poblacional. Es lo que permitió la formación de centros aldeanos con una economía de excedentes. Es aquí en el momento en que se dan las relaciones intercomunales, cuando los centros ceremoniales y los especialistas van a ocupar una posición importante, dada la necesidad de organizarse y la magnitud de las implicancias en todos los niveles. La productividad de las aldeas no solo abasteció a los pueblos, sino además abasteció a los centros ceremoniales, quienes a su vez controlaron o regularon la producción y el intercambio de productos, organizando la interacción económica de los asentamientos bajo un sistema político e ideológico. Cada modo de organización económico-social va a surgir como un mecanismo adaptativo para asegurar la supervivencia y prosperidad de la población. En este contexto van a generarse pautas, normas comunes, un orden y autoridades, las que tendrán la capacidad para convocar y organizar la labor de varias comunidades, posibilitando la construcción de centros ceremoniales, centros de función teocrática, pero además de función social, económica y política. Así las gentes de las aldeas se congregaban en ciertos centros ceremoniales para participar en actividades comunales que les resultaban convenientes en todos los aspectos. Parece que tengo tiempo para dar algunas conclusiones. Eh, en primer lugar, eh, confeccionaron sus diferentes vasijas con el mismo tipo de pasta, bajo la técnica de a fuego abierto y por el método de enrollar, identificándose vasos, cuencos, tazones, ollitas y ollas, correspondiendo a la cerámica llana al estilo chira y el decorado al estilo lomas, colinas. Asimismo, los textiles corresponden a tejidos llanos, entrelazados, tejidos de lazada, trenzados y redes, conjunto muy elaborado con una tradición antigua que viene del precerámico y cuya continuidad observamos en el desarrollo de la cultura andina. En segundo lugar, hay un importante consumo de proteína animal a través de la caza del lobo marino y otros mamíferos, de aves marinas y aves del humedal cercano, la pesca con anzuelo y redes desde playas y peñas y con embarcaciones en mar abierto, además de la recolecta de moluscos en playa, peña y por buceo. Tercero, de acuerdo con estas evidencias, la subsistencia en Chiravilla se basaba en la caza, pesca y recolecta de recursos marinos. Todo este conjunto de recursos se constituyó en medio de subsistencia, pero además en medio de cambio, beneficiándose con productos vegetales procedentes del humedal, de las lomas y el valle. Cuarto, la evidencia indica que estaríamos ante un sistema de aldeas relacionadas entre sí, bajo un sistema de intercambio de productos del litoral con los de lomas y valle. La productividad de las aldeas y las relaciones intercomunales habrían permitido el surgimiento de los centros ceremoniales, quienes a su vez controlaron la producción y su intercambio bajo un sistema político, ideológico y religioso. Finalmente, quería hacer
una aclaración, porque he visto algunas publicaciones en las que diría que tangencialmente eh, se cita esta investigación, la investigación que he realizado, eh, pero no con mucha certeza. Aún se sigue manteniendo los resultados, digamos, ¿no? Las especulaciones de Engel y de Lanin, ¿no? Sobre todo con respecto al sitio, ¿no? Se sigue señalando que el sitio tiene un componente precerámico y esto no es así, ¿no? Lamentablemente quienes lo dicen, lo he visto en una tesis, lo he visto en una publicación de una revista de San Marcos, este, eh, no han leído el trabajo realmente, no han leído el trabajo nuestro con detalle y tampoco han leído bien Engel, porque Engel nunca, en todo lo que puedan leer, Engel nunca encontró lo que él señala como conclusión, ¿no? Él dice que hay un componente precerámico. Él nunca encontró un componente precerámico. Y lo dice, ¿no? Él dice que en alguna parte del sitio debió haber, debe estar, pero que él no lo encontró, ¿no? Y sin embargo se sigue manteniendo esto. Y me parece que sobre todo porque las especulaciones de Engel, que Engel las mantuvo como especulaciones, Lanin las dio por sentado, ¿no? Entonces ya Lanin hablaba sobre ocupaciones y lo daba por sentado, ¿no? Pero lo cierto es que no, ahí no hay una ocupación perfecta. Todas las capas que nosotros hemos excavado y todas las capas que excavó Engel, según Engel, en todas se encontró cerámica, ¿no? Este es un sitio del periodo inicial, no es un sitio de cerámica. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto.